Soy diseñador industrial especializado en salud ocupacional y magíster en gestión de diseño. Mi nombre es William Urueña Telles y lo que les voy a mostrar está organizado en tres aspectos: la experiencia, la producción y la incidencia que tuvo el proyecto en el medio. La experiencia previa se da, nos trasladamos o tomamos este trabajo gracias a la experiencia que se logró más o menos unos 5 años en la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes, después de creado o durante el proceso de creación del Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos, que hoy se llama LEF. Y venía pues de los docentes o estaban trabajándose desde la Escuela de Diseño Industrial. Varios proyectos de vinculación con el Estado, pagados, porque era extensión universitaria de servicios, nos permitieron tener o contar con recursos para poder instalar una serie de equipos, una serie de software que nos permitía abordar problemas de investigación y evaluación de puestos de trabajo y de productos. El laboratorio se fue dotando poco a poco, estableció una metodología particular propia del laboratorio, centrada en el diseño y desarrollo de proyectos de productos, de proyectos de procesos y de proyectos de servicios. Entonces nos apropiábamos del problema, hacíamos la documentación, el levantamiento de datos, el procesamiento de los mismos, el diseño del concepto o desarrollo de alternativas del proyecto que fuera, desarrollo de la propuesta, comprobaciones, y todo lo que era fabricación e informe final. Digamos que se cambiaba, la metodología se cambiaba más hacia era una asesoría, consultoría teórica, digamos, o esta en donde se daba un proceso donde se intervenía o bien en el trabajo o bien en el producto. Había ergonomía aplicada al producto, evaluábamos producto que se traía de la industria y sobre todo proyectos con el Estado, con el Instituto de Seguros Sociales, en análisis de puestos de trabajo para poder hacer diseño, rediseño, adaptación, complementación de los mismos. En ese laboratorio pues se hacía extensión, investigación y formación universitaria. Se desarrollaban proyectos de productos, se hacía evaluación de productos de uso, investigación en usabilidad y gestión del diseño, porque había que generar pues unos servicios para poder sostener este proceso, este circuito, digamos, ¿no? Que si ustedes ven está enmarcado en las funciones de cualquier universidad. Esa gestión del diseño involucró primero al Estado con los diseñadores, después la academia, bueno, la academia estaba involucrada, los empresarios y los usuarios. Se generaban propuestas de mobiliario escolar sobre todo. Empezamos en un proyecto para el Distrito Metropolitano de Bogotá, que consistía en movilidad, en bus tipo. Pero nos hicimos fuertes, sobre todo en interventorías en mobiliario escolar y de oficinas, ¿no? Hay cifras interesantes ahí en el currículum del laboratorio, pero resalto en ese momento la experiencia que nos dio la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio de Educación, que tuvo proveedores de fábricas de Chile, Troncura específicamente, y de Colombia, para más o menos 1 millón de unidades de pupitres para todo el país. También se hacían evaluación de muestras físicas, se hacía consultoría de servicios a empresarios, protocolos de pruebas para poder realizar el trabajo de investigación y demostración de las evaluaciones. Se innovaba en términos de ofrecer servicios que no compitieran con el graduado, y en este caso involucrábamos arquitectura y ergonomía, elaboración y clasificación, seguimiento y evaluación de pliegos de licitación. Eso nos permitió intervenir en los procesos de compras públicas en Colombia. Por supuesto estaban los trabajos de investigación que se daban desde la titulación de los estudiantes del último semestre de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional, y pues contábamos con una amplia interdisciplina entre las facultades que debían apoyarnos o nosotros apoyarlas a ellas en estos proyectos. Concretamente el proyecto de producción está basado en las partes que estaban involucradas
una licitación pública que la vamos a ver más en detalle más adelante, pero entraba Movimetal como una empresa que es un consorcio de 4 empresas colombianas y una ecuatoriana, la UNOPS, que era la que seguía para el PIB, el proceso de ejecución del proyecto, EBPRODEC, que era la parte del Estado ecuatoriano que tenía a su cargo el desarrollo del pliego de licitación y su ejecución, los fabricantes y por supuesto estaban los centros de educación a los cuales iba dirigido. El BID es el banco que dio el empréstito para este desarrollo. Y también involucro aquí el Laboratorio de Ergonomía de la Universidad Nacional de Colombia porque era su primera, digamos, salida de uno de sus miembros para poder apoyar ya directamente a un consorcio para la ejecución de este proyecto. Y ahí hubo varias situaciones. Hablé de Troncura, una de las empresas que se presentó, se retiró, era la líder de la producción, se retiró de la licitación por la complejidad de la ejecución del proyecto en el tiempo y los costos que implicaba. El consorcio que ganó intentó hacer un cambio de especificaciones y de diseño, pero aquí la persona que estaba al frente de la unidad de EBPRODEC era un diseñador industrial, arquitecto graduado en la UNAM en diseño industrial, y pues se habló de que el diseño pues no estaba en discusión y se procedió más bien, en un proceso más bien largo, complicado entre la comunicación del consorcio y las otras partes del Estado involucradas en el proyecto. El caso de producción de mobiliario era un programa de mejoramiento de la calidad en el Ecuador en 1998. Ya les dije parte de los interesados en el asunto. De 5 más o menos a 7 millones de dólares costó todo el proyecto. Estaba dirigido a estas redes y se fomentó, se hizo énfasis en el fenómeno del Niño que afectó a varias poblaciones de la costa pacífica del Ecuador. 1.200 establecimientos educativos, más o menos 200.000 niños afectados en esta situación. El 10% del total de la población infantil del Ecuador. 7.200 mesas para profesores y profesoras, 2.400 estantes de biblioteca. El 85% de la licitación era internacional, el 15% se fabricaba a nivel nacional, y se incorporó en los pliegos de la licitación el diseño del mueble, que esto fue un factor clave para que el diseño industrial entrara como ese elemento que faltaba en la relación de los empresarios colombianos que no tenían una cultura del diseño industrial y que se encontraron aquí con una especificación obligatoria que era precisamente mantener la prefiguración, la configuración de un mueble hecho por diseñadores industriales ecuatorianos. Dentro de los pliegos también había la necesidad de incluir al diseño industrial en el equipo de diseño y la idea era que se hiciera en 6 meses la producción. La estrategia que utilicé ya como la persona después de varios meses en donde se logró que el laboratorio y que mi persona con la asesoría de varios de mis colegas también, pudiéramos entrar a generar un diálogo y poder empezar la producción. Apliqué el proceso, entonces pues me traslado, me piden en comisión a la Universidad Nacional y me traslado a Quito, Ecuador, en un contrato con todos los gastos pagos, muy buenos honorarios en términos de pago internacional en dólares, y toda la manutención y todos los otros aspectos completamente libres, incluidos pues algunas de los traslados de mi familia para estar yo aquí con ellos en el Ecuador. La producción la basé en el proceso del PMBOK, que habla de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. Armé un equipo de 3 diseñadores industriales y un ingeniero industrial, que era clave en el diseño del proceso productivo. El diseñador industrial dedicado al desarrollo de productos
hacía conjunto con este diseñador, con este ingeniero, para poder sacar tiempos, movimientos y todos los procesos, el diagrama, digamos, de proceso y el diseño del proceso. Estaba un diseñador, quien les habla al frente del proyecto, y estaba también la dirección del proceso productivo en otro diseñador industrial, que todos vinimos de Colombia. Veníamos de la Universidad Nacional de Colombia, salvo el ingeniero industrial que era de la Universidad Javeriana y que siempre nos acompañaba, sobre todo en los proyectos de ergonomía aplicada en Colombia. Ahí encontramos entonces en los preliminares del proyecto que afectaban o que tenían mucho que ver con diseño, que se intentó hacer una muestra antropométrica en esto. Habían algunos problemas que se vieron en la evaluación que se hizo del mobiliario en el laboratorio de ergonomía en la Universidad Nacional y que apuntaban un poco a la parte, digamos, de posturología y la geometrización del mueble, de su prefiguración. Entonces, pues allí no hubo posibilidades, entendemos que el MPRODEC no pudo hacer un levantamiento oficial, calificado o al menos validado por firmas como ISAC, por ejemplo, y entonces recurrieron a tablas antropométricas de Brasil, de México, e hicieron una pequeña investigación con instrumentos, digamos, tradicionales, flexómetros, pesas normales, y alcanzaron pues a tener una aproximación a las características antropométricas generales de los niños ecuatorianos. La capacidad de tecnología existente en el país era muy poca y entra Movimetal. Aquí aparecen algunas de las fotos ya de la producción de alta serie de esta planta que se montó en una bodega de 5.000 metros cuadrados al sur del Ecuador, de Quito. Y básicamente lo que tenía era metal, plástico, tableros contrachapados, productos que estaban disponibles en el mercado, acabados superficiales, que si bien es cierto no estaban en el país para procesos de alta serie, de todas maneras se podían implementar fácilmente, y se encargó a un profesional de diseño industrial de la producción. Se involucraban las pequeñas y las medianas industrias nacionales, la calidad era las características físicas y mecánicas de los materiales, tenían que tener alta resistencia a la durabilidad. La garantía era de 2 años, aunque ustedes hoy, todavía después de 21 años de entregados o de 20 años de entregados, todavía ve estas piezas o estos pupitres funcionando con el deterioro normal del tiempo, pero digamos que el diseñador hizo diseño robusto en este proyecto. Y gracias a eso, pues se lograron muchísimos años más. Se concebía entonces algo muy importante, el diseño industrial, la estética, la ergonomía y la pedagogía, que fueron como los elementos del concepto de la prefiguración de estos productos. Ya les dije las partes interesadas dentro del proyecto, y ya pues de alguna manera con lo que ustedes alcanzan a ver, ya se pudieron dar cuenta de cómo es la configuración del mueble que se estaba planteando en algunas de las fotos. La producción de nacionales, microempresarios no pasaba de $50.000, se concentró en el lugar donde hubo digamos, la afectación del desastre natural, del fenómeno del Niño, y otras en Quito y Guayaquil. El concepto del mueble, como les decía, tenía que tener en cuenta el paradigma de la educación pública nacional, optimizar los procesos de producción y transportación. Entonces aquí la apilabilidad era un factor fundamental y lo que tenía que ver con garantizar una durabilidad dentro de todo ese proceso. Y tenía que innovar formalmente las características formales del mueble escolar mediante la incorporación de la estructura como parte estética. Y la estructura se realizaba, tenía que incorporarse dentro del proceso con un doble tubo que le permitiera reforzar los puntos más críticos, digamos, del mueble en la estructura. Valor lúdico en cuanto a colores que ustedes ven que se insertaron dentro del mueble,
y el carácter estético conformado por el acercamiento y el ajuste al requerimiento técnico, ¿no? Psicológico del usuario. También aquí se incorpora el mueble parecido o dentro del mismo diseño, dentro del mismo concepto de diseño, la misma línea de diseño para el maestro, de tal manera que pues, se buscaba incorporar nuevos parámetros simbólicos como elementos de comunicación y fomento cultural, pero además, como veríamos en general, la nivelación de igualdad de derechos entre la comunidad escolar. También se buscaba la limpieza, la claridad y esa sensación que el niño tuviera de ese producto. Utilización entonces de los elementos como apoyapiés para poder no solo estructurar el mueble, sino también dar otro uso desde la usabilidad del producto, el ajuste dimensional. No era que fueran variables, sino que había diferentes tamaños. Tampoco en ese momento se había tenido claridad sobre tallas. Posteriormente, el doctor Castellucci de Chile nos hace esa claridad y pudimos hacerlo años después. Implica entonces adoptar posturas o posturología adecuada dentro de este proceso. El modelo de diseño centrado en el producto y el proceso fue el modelo que utilicé en esta dirección. En la planificación, los fuertes o las fortalezas desde el diseño, la producción desde el diseño industrial se centraron en un alcance en donde se hizo una selección y clasificación de proveedores, insumos consumibles. Eso fue una tarea muy importante dentro de esto. De ellos dependía realmente el andar y había que hacerles en muy corto tiempo una cultura de suministro y una cultura de calidad desde el diseño. Estamos hablando de que si centramos en el producto, pues todo el proceso va precisamente cuidando esa calidad y esa digamos, prefiguración, esa estética que se le imprimió de parte del cuerpo de diseño del Estado. La gestión del tiempo, entonces producción a puerta cerrada y emplazamiento de maquinaria de acuerdo con las características que tenía el proyecto. La estrategia fue usar macroergonomía aplicada al trabajo y al producto. Diseñamos puestos de trabajo eficientes bajo perfiles de puesto, perfil de usuario. Se hizo un laboratorio de comprobaciones de ergonomía y de la parte técnica en la gestión de la calidad. En recurso humano ya describí el equipo técnico que hizo toda la parte, digamos, de producción, pero había equipo de dirección y de perfiles de puesto, estilos de mando también, en este caso muy del estilo piramidal para no perder tiempos y pues de todas maneras había mucho estímulo y diálogo con el técnico. Se le daba una participación dentro del estilo de mando que traíamos los diseñadores. Gestión de la comunicación, entonces había un registro y sistematización e involucramos aquí, incorporamos y fueron a Colombia y tomaron, digamos, el conocimiento de la fiscalización que en el laboratorio se conoce como interventorías, que son de tipo acompañamiento del empresario, no son punitivas este estilo que utilizamos. Consideramos que era un punto importante y diferente en la planificación. Gestión de los riesgos del proyecto. Había una situación política a principios del siglo muy grave. Después en un año creo que se cambiaron más o menos 4 o 5 presidentes de la República y eso generaba un problema grave que digamos fue lo más importante de todo el proyecto y su éxito fue el control de esos cambios a partir de los riesgos. La gestión de las adquisiciones, la transferencia de apropiación de tecnología y lo que tiene que ver con la transferencia en las partes interesadas, lo que se hizo fue armar 2 comités, uno de producción y uno de administración, de manera que la comunicación también fluía. Fueron 15 referencias que se desarrollaron en tubo común y corriente, bueno, tubo laminado en frío, pintura electrostática, la madera era contrachapada con fórmica y balance, la fiscalización, como les dije, tuvo un espacio en la planta y tuvo todos los medios y digamos la apertura para poder hacer su trabajo de ver la calidad. Se incorporó conocimiento en corte y en doblado sobre todo, y algunos elementos de acodalado y este tipo de cosas. Se tuvo que trasladar herramienta
relativamente pesada para el manejo de toda esta configuración de la producción del mueble. Y el laboratorio básicamente miraba lo que era la estabilidad de materiales, algunos aspectos de posturología. Hacíamos también algunas asesorías a las universidades. Implementamos un lavado manual que aprendimos aquí de los químicos del Ecuador. La pintura que ustedes ya saben, tuvimos problemas en el suministro de la madera porque la madera contrachapada con curvas pues no se encontraba en tableros estándar en el mercado. Tocó hacerlos, se pegaban con urea, formaldehído y ultrasonido. No contábamos con esta máquina que está en la parte de abajo, que es mucho más eficiente en términos de platos calientes. Entonces la producción estuvo un poco supeditada a la velocidad en ese sentido. El armado, aquí habían 250 mujeres, 250 hombres. Las mujeres se ubicaron en la parte central, en una nave, en la parte central de la planta física en general, y desarrollaban todos los trabajos, digamos, delicados del mueble. Se empacaba, se embalaba, se enviaba en trailers y a los diferentes destinos para su usabilidad. Los procesos de fiscalización, algunas de las modificaciones que se tuvieron que dar en el camino por detalles técnicos. Y finalmente la influencia que podemos hablar del proyecto está dada a la empresa, a la academia y a los diseñadores. Se incorpora el diseño a las pequeñas y medianas empresas. También hay una utilización grande, un conocimiento y una incidencia del diseño en generar empleo de más de 500 plazas directas, casi 600 en el tope del proyecto, y 1.500 plazas más o menos en indirectas, todo lo que pasaba fuera y durante todo el proceso de entregas. Incorpora nuevos procesos de producción en pintura electrostática y soldadura MIG, sobre todo, la capacitación de adiestramiento de la mano de obra, desarrollo tecnológico de hornos que esperan desarmables para poder contar con ellos en cualquier traslado. El análisis del diseño este proyecto llegó después por el BID a Honduras, a la República Dominicana y a Uruguay. Y básicamente la fábrica se desmantela, se entregan ya a las partes interesadas, pues se liquida, digamos, y se genera una nueva infraestructura que se queda como una empresa que se llamaba Notria S.A. y que vende ahí sí al público, ya oferta mueble con ergonomía, mueble, digamos, clásico y popular para el hogar y la industria, digamos, alimenticia. Y bueno, se logran algunos proyectos importantes, nos volvemos referentes en desarrollo de puestos de trabajo, en este caso interacción en museos, muebles especializados, y en la academia pues entramos a formar parte de la academia. Me quedé en el Ecuador y nos vinculamos a la universidad, en este caso la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y pues esos son, digamos, como las incidencias del proyecto en el aparato productivo y académico y profesional del país. Muchas gracias, muy amables. Una vez más, gracias al Departamento de Arte y Tecnologías de Diseño Industrial, de diseño de la Universidad del Biobío.